Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, ubicada en calle España 914 de aquí del barrio Palumbo en el departamento de Godoy Cruz. Y hoy domingo a las 11 de la mañana, dentro de un ratito nomás, vamos a estar en nuestro culto dominical. Les invitamos ahí en España 914. La iglesia Portadores de Esperanza está pastoreada por los pastores Pablo Muñoz y la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Usted va a ser muy bienvenido. Y el tema que tenemos para hoy es obteniendo misericordia. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Eso usted lo encuentra en Marcos 16:15. Quiero poner énfasis en el hecho de que Dios desea mostrar misericordia a todos. Muchos se mueven como si no necesitaran de esta gracia perdonadora. Ejemplo claro es la historia del fariseo y el publicano. Uno oró con su cabeza y el otro con su corazón. Uno le dijo a Dios: qué hombre maravillosamente grande y bueno era él. Yo no soy como los otros hombres ni aún como este publicano. Lucas 18:11. Su oración no fue muy larga. Consistió en 34 palabras. Sin embargo, apareció 5 veces la palabra yo en ella. Estaba yo al principio, yo en el medio y yo al final, y todo desde un extremo al otro. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que poseo, yo soy un hombre muy bueno. ¿No es así, Señor? Él hacía el balance 2 veces por semana y Dios siempre era su deudor. Él ostentó sus buenas obras ante Dios y ante el hombre. No había sino 7 palabras en la oración del publicano. Dios, sé misericordioso para mí, un pecador. Lucas 18:13. Él vino a Dios confesando sus pecados, pidiendo misericordia. Él la recibió. Si usted recorriera la Escritura, encontraría que cuando los hombres han ido a Dios con el espíritu del publicano, Él ha tratado con ellos con misericordia y gracia. En la oración decimos: Señor, ayúdame a permanecer necesitado de ti cada día, reconociéndote aún en las pequeñas cosas, y que pueda cada día predicar tu santo evangelio lleno de gracia y misericordia. Hay una ilustración muy bonita que hace Jesús cuando se acerca a la multitud para revelar la ley del reino en el Sermón del Monte, y él comienza con una palabra. La primera palabra que dice es arrepentidos. Arrepentidos. Una palabra que últimamente está muy en desuso en distintos ámbitos cristianos, porque se quiere suavizar a veces el mensaje creyendo que de esa manera, ¿no es cierto?, uno no se pone en una situación de discriminar, bueno, tantas cosas que se dicen referente al arrepentimiento y al pecado. 2 palabras que se están tratando de excluir de los púlpitos cristianos. Por aquellas cosas del no discriminar, de no hacer sentir mal al hermano. Pero cuando usted tiene una enfermedad terminal, por decir un cáncer, no se va el cáncer suavizando la enfermedad. Al contrario, si la persona no sabe contra qué está luchando, se termina entregando y termina perdiendo la batalla antes de empezar. Cuando uno tiene el remedio para el pecado,
que nos excluye y nos aparta de Dios. Bueno, sacar el remedio de la escena y no decirle a la persona el estado terminal que está, termina apartado de Dios, sin fe, sin esperanza, y lleno de temores, de rencores, de resentimientos, de amarguras, y cosas que terminan destruyendo su alma. Ese es el gran mensaje que viene del enemigo de nuestras almas. Y si es posible, creer que Él no existe, que es una fábula, que es un cuentito de viejas para meterle miedo a la gente, dicen algunos. Entonces saca al enemigo de nuestras almas, de nuestro creer, de nuestro andar, de nuestro caminar. Y bueno, no hay nada que hacer contra eso. Por eso, cada día el Señor quiere que podamos ver que Él siempre ha tenido misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta que tiene que ver con miseria y cordia de corazón, la miseria de nuestro corazón, la pobreza de espíritu a la cual nos podemos encontrar día a día. Por eso la primera bienaventuranza, cuando Jesús comienza el mensaje del Sermón del Monte, en la primera bienaventuranza Él dice algo maravilloso, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo alcanzo la misericordia? Reconociéndome pobre en espíritu. Y cuando hablamos de la palabra pobre, enseguida en nuestra mente, en nuestra imagen, viene el signo pesos. ¿Cuánto tenés? Según cuánto tenés, tanto valés y sos tan pobre o tan rico. Y no pasa por ahí. Cuando Él está hablando de pobres en espíritu, está diciendo claramente a aquel que reconoce su necesidad espiritual, aquel que reconoce que necesita ayuda. Y que cuando encuentra la ayuda, se deja ayudar. Porque no basta solo encontrar la ayuda, sino que una vez encontrada la ayuda, me dejo ayudar. Y ahí es donde también entra aquella otra hermosa enseñanza de que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por eso fue tan importante la oración del publicano, porque la oración del publicano parte desde su corazón, 7 palabras sencillas: Señor, ten misericordia de mí. Y esa oración que brota del corazón es lo que abre la puerta justamente para reanudar una relación que se había perdido en el principio. ¿Qué perdió el ser humano en el principio? La comunión con Dios. El Espíritu Santo se apartó del ser humano, el ser humano siguió viviendo con su espíritu, como había sido creado, pero sin la anuencia del Espíritu Santo. Eventualmente Dios, para sostener el mensaje en el tiempo, cada tanto el Espíritu Santo se revelaba a algunos de sus siervos, sus profetas, para mantener la llama encendida. ¿De qué? Del gran mensaje que estaba guardado desde el principio. De todo árbol podrás comer, menos de este, le dijo el Señor. De todos los árboles que habían en el huerto, todos eran para vida. Y había uno en especial que era el árbol de la vida, que aseguraba la eternidad para el ser humano. Menos de este, dijo el Señor, el que te hará conocer la muerte. El error de elección, el error en el uso del libre albedrío, se muestra 2 veces ahí en el principio. La primera es cuando se dejan embaucar por la voz de Satanás, que cuando les dice: así que Dios les dijo, Dios te dijo. No, no es tan así, ¿no es cierto? Ahí entró el diálogo con el enemigo de nuestras almas
haciéndole creer al ser humano de que Dios le estaba retaseando el mensaje porque tenía la envidia de que no fueran como Él era. ¿Y por qué digo dos veces? Porque después vuelve al huerto. El Padre vuelve al huerto con una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Toda pregunta presupone una respuesta. Ya había conocido la muerte, ya había conocido que estaba desnudo, ya la vergüenza había ganado su corazón, pero en lo que no pudo confiar fue en el amor misericordioso de Dios. Había olvidado precisamente ese detalle tan importante. Y de ahí, bueno, viene toda la debacle que se produjo después, ¿no? La muerte pasó a todos los hombres, todos fueron perdiendo, ¿no es cierto?, un lugar en la gloria de Dios hasta el día de hoy. ¿Y qué se puede recuperar? Esto es lo maravilloso. El camino está abierto. ¿Cómo? Con una oración como la del publicano. Ten misericordia de mí. Abriendo nuestro corazón, poniendo nuestro corazón en la mano y reconociéndonos necesitados, que necesitamos realmente de la ayuda. Fíjese que cada persona que vive en esta tierra, la gran mayoría, termina el final de sus días en una terapia intensiva. No sé si usted habrá tenido oportunidad de estar en la terapia intensiva cuando una persona está padeciendo ese momento o sufriendo ese momento. A nosotros nos tocó estar en la terapia intensiva cuando el accidente de nuestro hijo. Ahí no había momentos para orgullos, no había momentos para soberbias. Necesitábamos fervientemente que Dios obrara, porque estaba la vida o la muerte. Y la muerte debía ser vencida. Y las personas que están en la terapia, enfermos en la terapia, de lo que menos se acuerdan cuando uno va a hablar con ellos es de su ateísmo. Son ateos hasta ese momento. Cuando toman la realidad y caen en la realidad de la situación que están, primero no se niegan a una oración. No se niegan. Pero lo más sorprendente es que si tienen oportunidad de hablar algo o pedir algo, lo que piden es poder reconciliarse con la familia o saldar algunas deudas de corazón que tienen con alguien. Lo que menos se acuerdan es de cuánta plata tienen guardada en el banco. Le puedo asegurar que ni se acuerdan de eso. Por eso, todos tenemos momentos muy fuertes en la vida donde tenemos que vivir situaciones muy difíciles, a veces con nosotros mismos y a veces con seres muy queridos, que les avanza, ¿no es cierto?, una enfermedad terminal, un problema, una dificultad, y necesitamos justamente de esa misericordia de Dios, que Dios se haga presente. ¿Sabe una cosa? Dios está tan lejos de usted como usted quiere estar lejos de Él. Él siempre está cerca. Los que nos alejamos somos nosotros. Y nos alejamos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestros caminares. Por eso depende mucho de qué actitud tiene nuestro corazón. Puede suceder, dice usted, bueno, pero yo a veces tengo algún problema serio y no podría ir. Y mire, no pasa por ir o no ir a una iglesia, que es bueno y buenísimo no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, porque ahí en la comunión de los santos es donde el Espíritu Santo muestra montones de sus bondades. No estoy hablando de ese alejamiento, está el otro alejamiento, el alejamiento del corazón. Cuando uno va despojando a Dios
de su corazón y le va dando lugar al otro mensaje que viene del infierno, ese mensaje que viene plagado de odios, de rencores, de resentimientos, de prejuicios, de esta teoría de la meritocracia, quién lo merece, quién no lo merece, y nos ponemos en jueces, este lo merece, este no lo merece, como si fuéramos Dios para juzgar a alguien. No tenemos oportunidad de juzgar, somos juzgados. Todos los seres humanos sobre esta tierra ya han sido juzgados, ya hay un juicio emitido. Y el primer fuerte juicio emitido desde la cruz del Calvario dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema es la vida eterna. No perder la oportunidad de estar inscrito en el libro de la vida. Y el único que nos puede inscribir en el libro de la vida no es el que me dice este lo merece o este no lo merece. Ninguno tiene oportunidad de hacer eso. Solamente Dios. Y Él le ha dejado el juicio al Hijo. Así dice la palabra. Él le ha dejado el juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo pagó el precio de la redención de nuestras almas. Y le dio un golpe fatal a la muerte en la cruz del Calvario, resucitando de los muertos. Este es el bendito Evangelio de Jesucristo. La buena noticia es esta: Él resucitó, está vivo. Y en cada momento de nuestras vidas podemos disfrutar de su amor, de su gracia, de su misericordia. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que no voy a tener más dificultades? Sí, va a tener un montón de dificultades, como todo ser humano. Pero una cosa es pasar las dificultades en la misericordia de Dios, y otra es pasar las dificultades con el flagelo del infierno, del mensaje dañino y nocivo que viene de parte de Satanás el diablo, que aún utilizando personas que están en eminencia y en poder y en gobiernos y en distintos lugares, nos quiere hacer creer que el mensaje viene del cielo. Se dicen ellos mismos, ¿no?, que traen un mensaje del cielo para enseñarte a odiar. Para enseñarte a tener un corazón nefasto que destruye tu alma y destruye el entorno de aquellos seres queridos que uno tiene, familias, amigos, conocidos. Es tiempo de bendecir. Es un hermoso tiempo para estar con el Señor. Por eso damos gracias al Señor por esto y oramos, Señor, que cada una de las personas que están escuchando estos mensajes, están viendo estos videos, puedan ser transmisores, Señor, de esta realidad, ser instrumento en tus manos del amor, de la gracia, puedan tomar el mensaje, Señor, de la salvación y presentárselo a otras personas, que puedan recibir de ti, Señor, el conocimiento de tu persona, de tu amor, de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Recuerde, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el profeta. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque se olvidó del Señor de la palabra. Sabían mucha letra, sabían mucho estudio bíblico, sabían mucha teología, pero habían perdido el conocimiento de aquel que los amó. Habían perdido el conocimiento de aquel que les, con gracia y amor, los acercaba cada día a tener un momento de comunión, a vivir en plenitud de comunión y de vida. Les esperamos esta mañana a las 11 de la mañana, ahora en un ratito, en España 914, Iglesia Portadores de Esperanza. Tenga usted un hermoso día.